¿Existió realmente Yeshua? Hoy llegamos, Bezrat Hashem, a la parte final de esta serie. ¿Existió realmente Yeshua? Si esta es la primera vez que tú escuchas esta conferencia, sin duda vas a sacar muchísimo provecho de ella. Pero si puedes conseguir las 3 previas y escucharlas y estudiarlas, sacarás más provecho aún. ¿Por qué? Porque esta conferencia no viene aislada, sino viene en el contexto de las 3 previas que nos han antecedido. En mi última conferencia sobre este tema, dije que una vez establecido el hecho histórico en relación con Yeshua, le sigue el siguiente paso: el significado de su vida, el significado de su muerte. Y sugerí, por la vía de la analogía, que es posible que dentro de 100 años, alguien escriba un libro de historia y se le ocurra subrayar una idea como esta: Martin Luther King Jr. fue asesinado en los días del presidente Johnson. Y lo mismo podríamos decir hoy día, 100 años o más después de la muerte de grandes figuras históricas que nosotros conocemos, como fue el caso de José Martí, por ejemplo, apóstol de la independencia cubana, o incluso podríamos decir lo mismo más tarde del ataque terrorista que tuvo lugar esta semana y que casi le lleva la vida a un amigo del Instituto del Templo, como es el Rabí Yehuda, que todavía se está debatiendo entre la vida y la muerte. Gracias a Hashem, el terrorista fue abatido por la Fuerza de Defensa de Israel y él sigue ahí luchando por su vida, y confiamos en el Eterno que se va a recuperar. Pero la pregunta es: ¿por qué murió Martin Luther King Jr.? ¿Por qué murió Martin Luther King Jr.? ¿Por qué murió José Martí Pérez, apóstol de la independencia cubana? ¿Por qué fue atacado salvajemente el rabino Yehuda por un terrorista esta semana en Jerusalén? A menos que nosotros entendamos el contexto de la vida de un personaje histórico, no podemos entender el significado correcto de sus enseñanzas, y menos de su muerte. Y lo mismo pasa con Yeshua. Debido a la información que entregamos en las 3 conferencias previas, tú puedes saber, más allá de cualquier duda, que existió realmente un judío llamado Yeshua ben Yosef, descendiente del rey David. Podemos estar absolutamente seguros que existió, que fue muerto por orden de Pilato, prefecto de Judea, en aquellos días. Históricamente todo eso está bien, pero estará incompleto a menos que tú sepas realmente por qué él murió. ¿Por qué se confabularon contra Yeshua? ¿Por qué un hombre que supuestamente hizo el bien y dedicó toda su vida a los mandamientos de la Torá que le aplicaban, sanando a los enfermos de Israel? ¿Por qué un hombre justo y bueno fue atrapado en una conspiración y asesinado salvajemente por los romanos? A menos que entendamos el significado de la vida y muerte de Yeshua, te va a faltar algo en el cuadro. El rompecabezas seguirá sin
sus piezas más importantes. Y la figura que formamos aún seguirá en una nebulosa. Es preciso entender por qué asesinaron a Yeshua. ¿Por qué fue traicionado? ¿De qué fue acusado? ¿Qué mal hizo? ¿Qué transgresiones cometió, si alguna? ¿Y por qué murió tan joven? Y para comprender esto, tú tienes que entender el contexto. Porque sin el contexto real, sin el contexto histórico, todo se vuelve una leyenda. Todo se vuelve un mito, es como una nebulosa histórica. Y esto es precisamente lo que me propongo explicar con la ayuda del cielo en la clase de hoy. Y para comenzar, quiero aprovechar la ocasión para compartirte algunas cosas que son importantes a la hora de establecer todas estas evidencias que nos ayudan a entender el significado de su vida, de sus enseñanzas, de su muerte en las últimas semanas. Si tú has seguido de cerca mis conferencias previas, te habrás dado cuenta que en esta serie no hemos tomado el cristianismo como punto, el cristianismo histórico, como punto de referencia para nuestra discusión. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una simple razón. Yeshua nunca cambió el judaísmo por el cristianismo. Yeshua nunca creó una religión llamada cristianismo. No solamente eso. Yeshua ni siquiera oyó, nunca escuchó con sus propios oídos la palabra cristiano o la palabra cristianismo. Yeshua no fue cristiano y nunca le pasó por la mente que sus discípulos judíos fueran cristianos. La idea de formar un grupo de judíos y hacerlos cristianos y llevarlos a expandir una nueva religión llamada cristianismo no estaba para nada en la mente de Yeshua, mucho menos en el corazón de Yeshua. Yeshua ciertamente hizo algo extraordinario. Yeshua hizo algo extraordinario. Como otros profetas antes que él hicieron cosas extraordinarias. Como Elías Hanabí hizo cosas extraordinarias en el reino del norte de Israel en sus días. Como el buen rey Josías hizo cosas extraordinarias. Como el buen rey Ezequías, que hizo cosas extraordinarias. O como los fariseos en los días posteriores a la destrucción del segundo templo hicieron cosas extraordinarias para salvar al judaísmo de perder su relevancia histórica sin Jerusalén, sin sacerdotes, sin sacrificios, sin templo. Todos ellos fueron reformadores. Reinterpretaron el judaísmo a la luz de ciertos eventos que tenían alrededor de sí y que experimentaban en carne propia. Ahora, cuando hablamos de reformadores y de reformas, cuídate de pensar en términos de nuestro propio tiempo, como por ejemplo la reforma protestante del siglo XVI. La reforma protestante del siglo XVI no fue una reforma, fue una revolución. Fue una revolución protestante. ¿Cuál es la diferencia entre una reforma y una revolución? La diferencia entre una reforma y una revolución viene dada por el hecho de que mientras la reforma y en la mente de los reformadores se asume que lo reformado debe continuar funcionando en nuevas condiciones y bajo nuevas medidas, en la revolución y en la mente de los revolucionarios se asume que un nuevo sistema tiene que
reemplazar completamente a un viejo sistema porque no sirve ni funciona. Yeshua no vino a traer una revolución. Yeshua no vino a traer un nuevo judaísmo. No vino a traer un nuevo Dios, no vino a suplantar a un nuevo Dios porque el Dios de Israel no servía. No vino a traer una nueva Biblia porque la Biblia hebrea no servía. En sus propias palabras, ni les pase por la mente la idea de que yo he venido a abrogar la Torá o los profetas. No he venido a abrogar la Torá, he venido a dar la correcta interpretación de la Torá. Es cierto que él dijo, el vino nuevo no se puede colocar en odres viejos. Pero también aclaró que el vino nuevo siempre es de menos valor que el vino añejo. Y que cuando alguien prueba el añejo, no quiere el nuevo. Y cuando Yeshua dijo, yo he venido a interpretar correctamente, estaba poniendo en la mesa lo que estaba pasando, no con la ley, absolutamente para nada con la ley, sino con la interpretación de la ley que se estaba dando en sus días. En otras palabras, Yeshua vino a innovar y a reformar todo lo que él consideró que eran interpretaciones equivocadas de la ley, que estaban causando un serio daño a la ley, a los profetas y sobre todo a la promesa de redención y al tiempo de la promesa de redención y a la manera como esa promesa de redención debía cumplirse inmediatamente en sus días. Y en ese sentido, Yeshua vino a vindicar la ley, no a anular la ley. Sus palabras, por lo tanto, hay que entenderlas en el contexto de las diferentes interpretaciones dadas en sus días a la ley, no a la ley per se. Y a menos que tú reconozcas que Yeshua fue judío, que el contexto en el cual él vivió fue judío, y que sus palabras tienen sentido solamente dentro de ese contexto, nunca vas a entender a Yeshua. Te será muy difícil entender a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua fue un maestro judío, hablando de la ley judía, de los profetas judíos, del Dios de los judíos y de la esperanza profética conocida popularmente como apocalíptica de los judíos. El hecho de que la ley fue viva en función a la manera como los líderes religiosos judíos pensaron que debía aplicarse a cada situación cambiante, fue creando de a poco un cuerpo de enseñanza oral que se remonta incluso a Moisés. Es más, aún más allá de Moisés, hasta nuestro propio padre Abraham, cuya parashá ha tomado un lugar preeminente en el estudio de la Torá de esta semana, que hoy concluimos. Yeshua no fue un escriba, él no escribió nada. Tampoco fue un doctor de la ley al estilo de Hillel o al estilo de Shammai o al estilo de Nicodemo, que estaban estacionados en sus propias escuelas en Jerusalén. Yeshua fue un maestro itinerante. Fue un maestro de la Torá que aprendió los secretos de la interpretación de la Torá con los maestros que le formaron intelectualmente, de su propio conocimiento y reflexión de la Torá y de su vida de piedad que le llevó a hacer muchas de las interpretaciones de la Torá que él dio en sus días y que en su opinión no se correspondían con los ideales de la Torá y sobre todo
no se correspondían con las promesas de redención en relación con el reino de Dios que fue anticipado en la Torá y sobre todo en los profetas de Israel. Pero para Yeshua la Torá no era negociable. Y la Torá tenía en Yeshua la promesa, el secreto de la vida eterna. Cuando un joven judío se le acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer para entrar en el mundo por venir? La respuesta de Yeshua fue inequívoca. Si tú quieres entrar en el mundo por venir, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Para Yeshua, la Torá no puede ser quebrantada. Y donde quiera que Yeshua vio que sus contemporáneos violaban la Torá en aras de mantener sus propias interpretaciones y tradiciones, Él levantó la voz y se opuso a esas tradiciones. Por ejemplo, Yeshua consideró que muchas de las tradiciones creadas por los perushim de sus días, es decir, de los fariseos de sus días, no se correspondían con el momento de redención que había llegado a Israel y no solucionaban las realidades que enfrentaba el pueblo judío en las nuevas condiciones que había llegado a Israel. Y por tanto había que reformarlas. No violando la Torá, absolutamente no, sino reinterpretando la Torá para hacerla relevante a esas nuevas condiciones que habían llegado a Israel. Mujer, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber. Las enseñanzas de Yeshua tenían como propósito entonces dar la correcta interpretación y aplicación de la Torá a la luz de la propia Torá y a la luz de su interpretación de la profecía de la Torá con respecto al tiempo para que el reino prometido a Israel se estableciera finalmente en Israel en sus días. Y toda interpretación que contradijera esa promesa o toda interpretación que de alguna manera estorbara esa promesa y toda interpretación que de alguna manera dilatara la posibilidad real de establecer esa promesa en sus días, Yeshua las cuestionó. Y eso creó controversias, serias controversias. Pero esas controversias no surgieron bajo la idea de que Yeshua abrogaba por quitar la Torá, o que Yeshua abogaba por eliminar la Torá y los otros por mantener la Torá. Esa no era la base de las controversias. Las controversias de Yeshua, como también la de otros rabinos en los días de Yeshua, como las controversias entre Hillel y Shammai, una generación previa a Yeshua. Las controversias no eran sobre la Torá, las controversias no eran sobre los profetas, las controversias eran cómo estamos interpretando y aplicando la Torá a las nuevas condiciones que han llegado para Israel. Y para Yeshua, la promesa del establecimiento del reino de Dios en Israel y la restauración de la monarquía davídica había llegado. Para Yeshua, el final de esta edad presente estaba llegando a su fin. Y por tanto, Israel tenía que hacer teshuvá. Israel tenía que conocer esas promesas y creer en esas promesas. Y entonces aplicar la Torá a las nuevas condiciones proféticas, apocalípticas que habían llegado a Israel. ¿Cuántos están conmigo hasta aquí? Bien, si Israel hacía eso, Baruch Hashem, el reino de Dios habría sido establecido. Si Israel no hacía teshuvá,
si Israel no se alineaba con la Torah. Si los que marcaban el poder político de Israel en aquellos días, el Sanedrín, las autoridades del templo, etcétera, no se alineaban con la Torah y con los momentos de redención que según Yeshua habían llegado para Israel, si no se volvían de sus malos caminos, entonces la redención sería muy larga, penosa, sufriente e incluso pasada a otra generación de judíos cuyo tiempo futuro es conocido solamente por Dios. Para Yeshua, el solo hecho de que Israel, el Israel de sus días, estuviese dominado por fuerzas extranjeras, era el indicio de que Israel no estaba guardando Torah como se debía. Porque si Israel guarda la Torah como se debe, Dios mismo se encargaría de echar a los enemigos fuera. De una forma extraordinaria, intempestiva, gloriosa, Dios mismo se encargaría de echar a los enemigos fuera. El hecho de que Israel es controlado políticamente por un imperio extranjero era la evidencia que no se estaba guardando la Torah como Dios demandaba. Pero cuando Israel haga teshuvah y se vuelva a Hashem y guarde los mandamientos como es, Dios mismo se va a encargar de nuestros enemigos. Si los enemigos controlan, eso significa que no estamos guardando Torah. Cuando guardamos Torah, los enemigos no nos controlan. Dios nos controla. El reino de Dios nos controla. Por lo tanto, ¿cuál fue el mensaje de Yeshua? Arrepentíos. Arrepentíos, hagan teshuvah, porque la promesa de la redención ha llegado. El reino de los cielos, es decir, el dominio pleno de Dios sobre nuestra tierra e incluso sobre el mundo entero ha llegado. Ante esta gloria, ante esta grandeza del reino de Dios, todo lo demás se vuelve pequeño. Todo lo demás se vuelve irrelevante cuando lo comparamos con el bien supremo de la redención final. Para Yeshua, el momento supremo para Israel estaba a las puertas. La consumación de las promesas hechas a los padres era inminente. Por tanto, no podemos seguir interpretando la Torah como si nunca nos fuéramos a ir de aquí. No podemos seguir interpretando la Torah como si nunca este reino de Hashem violentamente llegara a Israel y echara fuera a nuestros enemigos. Consecuentemente, si nosotros seguimos interpretando la Torah, ignorando el tiempo de esta gran visitación que estaba presente en su misma persona, estaríamos dañando la Torah y estaríamos estorbando que la promesa de la redención venida de la Torah y de los profetas fuese estorbada. Y visto así, las interpretaciones puntillosas de la Torah dada por los perushim, que buscaban una perfección matemática a las formas externas, estaban cegando los ojos de su generación para no ver que lo más grande de la promesa de redención justamente había llegado a Israel. En otras palabras, él vio que muchos de los perushim de sus días estaban tan preocupados por el mosquito, que se estaban tragando el camello. Estaban perdiendo el bosque, contando las hojas de 2 o 3 árboles. Y lo mismo pasaba con los saduceos. Jesús estaba en oposición
a ciertos planteamientos ideológicos y políticos fundamentales que sostenían los fariseos, en su meticulosa adhesión a los ceremoniales del templo y a su aferramiento a las tradiciones aristocráticas de una minoría dominante que lo que buscaban era enriquecerse con tantas medidas religiosas establecidas que en vez de abrir los ojos de la gente para que entendieran que uno más grande que el templo había llegado a Israel, los seguían entreteniendo con aquellas medidas y con aquellas posturas extremadamente chauvinistas e injustas que estaban deprimiendo la vida espiritual de Israel. Para darles un ejemplo, venía un yehudí simple y sencillo de la Galilea, trayendo consigo un cordero para el holocausto, y cuando se lo presentaba a los saduceos que dominaban el templo y que eran los que manipulaban la vida sacerdotal del templo en aquellos días, lo revisaban y decían: no, ese animal no es kosher. Le encontraban algún pelito, algunas cositas, no es kosher. Pero mire que es todo lo que tengo. Pues mira, véndelo a como puedas y ven y compra uno que sea kosher. ¿Y a dónde lo compro kosher? Allá, en aquella tienda. Los que están allí ya están con el sello, esos son kosher, pero esa es la tienda de él. Y de ahí ganaba, tenía ganancias personales. Es como si yo le dijera a usted ahora: mire, aquí están los manuscritos para colocar dentro de esta mesusa. Y usted me trae uno y dice: no, ese no es kosher, ese está mal. Devuélvelo, véndelo y compra los que están allí. Allí sí son kosher, pero esos son los míos, de los cuales yo gano un profit. Eso no es justo, eso no es correcto. Y eso es lo que estaba pasando en Israel en aquellos días. Los saduceos se vanagloriaban de la gloria de ese templo, la mayoría de cuyos edificios habían sido añadidos e incluso estaban siendo añadidos en los días de Yeshua por un falso rey de Israel. Un falso rey. Mientras olvidaban la promesa de que la gloria postrera de esta casa será más grande que la primera, porque Dios había prometido que uno mayor que el templo llegaría a Israel, como fue anunciado por el profeta Malaquí. He aquí yo envío a mi mensajero delante de mí para prepararme el camino, y vendrá súbitamente a su templo al que ustedes esperan. Y aferrados al templo, estaban perdiendo un templo mayor y una gloria mayor. Yeshua tuvo serios problemas con los saduceos. Y también tuvo serios problemas con los esenios. Los esenios de los días de Yeshua se aislaron del mundo, y Yeshua se opuso a la insolación cultural para mantener su propia pureza ritual. Yeshua no compartía la idea de abandonar el mundo y esconderse en cuevas pensando que así se guardaba la Torah y se guardaban las exigencias de la Torah. Para Yeshua, la Torah y los profetas solamente tienen sentido cuando lo miras en el entorno de la redención, para lo cual ella misma apunta. En otras palabras, Yeshua no vio la Torah y los profetas como un fin en sí mismo, sino como un medio mucho más grande y sublime: el establecimiento del reino de Dios en la tierra y la justicia de Dios dominando toda la creación. Y sus palabras no podían ser más claras y reformadoras. Y por eso, cuando un escriba judío le pregunta ¿cuál es el más grande mandamiento de todos?, la respuesta de Yeshua solo es entendible a la luz de la inminencia de la redención final que habían anunciado los profetas hebreos. Obsérvalo, observa este diálogo. Maestro,
¿cuál es el más grande mandamiento de todos? Le dice el escriba. Y Yeshua le dice, el más grande mandamiento de todo es Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todos los bienes. Y te digo algo más. El segundo es semejante. Amar al prójimo como uno mismo. De estos dos mandamientos cuelgan todos los mandamientos de la Torá y todas las instrucciones de los profetas. ¿Cuál fue la respuesta del escriba? Según nuestras fuentes, el escriba le responde, le dice, bien has dicho, maestro. En otras palabras, has interpretado la Torá correctamente, Rabí, porque solo hay un Dios y amarlo con todo el corazón es más importante que cualquier otra cosa. Y lo dejó ahí, y Yeshua lo corrige. Yeshua lo corrige para enseñarle que la Torá y los profetas no son un fin en sí mismo. Que el objetivo de la Torá y los profetas es finalmente traernos el reino de Dios y su justicia. Y por eso le dice, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del Malchut Hashamayim. En otras palabras, todos los mandamientos que están representados en estos dos, que son los más grandes, el amor a Dios, la unicidad de Dios, la unidad de Dios y el amor al prójimo, tienen como objetivo no solo el mandamiento mismo exclusivamente, sino algo que trasciende el mandamiento, el objetivo final del mandamiento, que es la intervención de la soberanía final y definitiva de Dios en la historia de Israel y en la historia de la humanidad bajo la figura del reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, para Yeshua, los detallitos de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué me está permitido y qué no me está permitido, eran apropiados, sí, eran apropiados, muy apropiados, pero para una generación que no había sido seleccionada para ver el reino de Dios y su justicia. Pero el tiempo ha cambiado. Las promesas de Dios se han acercado. Algo mucho más glorioso ha arribado para Israel. Su día más grande de visitación, según fue prometido. Y por tanto, hay que dejarse de esos pesos que están colgando y que estamos colgando sobre la gente y que no pueden llevar, y liberarles para que corran a la promesa final de redención que está tocando a las puertas. Yeshua, por lo tanto, acusó a muchos intérpretes de la ley de bloquear la puerta de la redención por estar aferrados a sus costumbres y tradiciones que fueron buenas en su momento, pero que ya no eran relevantes para Israel debido a la inminencia del nuevo tiempo que ha llegado. Ay de vosotros, decía en su discurso, los escribas y fariseos hipócritas que ni entran ni dejan entrar a los que quieran. Ay de vosotros, los escribas y fariseos hipócritas que diezmáis lo que no tenéis que diezmar y al mismo tiempo se olvidan de lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. La fe en las promesas. Para Yeshua, esas tradiciones y costumbres a las que querían arrastrarle en controversias que nunca terminaban, comparado con la inminencia de la grandeza del reino de Dios que estaba tocando a las puertas, eran triviales. ¿A qué podemos comparar a esto? Esto es semejante a alguien que es llamado a recibir en un tiempo específico, un regalo de $300 millones. Vamos a suponer que este buen varón que tenemos aquí, Juan Blanco,
es un pilar de esta comunidad por muchos años, y que ha sido un empresario ejemplar de éxito y de ética en esta ciudad. Todo el que hace negocio con Juan Blanco gana. Si alguien quiere hacer negocio para ganar, hable con él. Hombre justo y limpio en sus tratos. Vamos a suponer que Juan Blanco le dice a uno de ustedes: mañana a las 3 de la tarde, si llegas a las 3 de la tarde a mi casa, te voy a regalar $300 millones. Mañana, para Juan eso no es mucho, pero bueno, para usted sí, ¿ok? All right. $300 millones. Si mañana a las 3 de la tarde estás en mi oficina. Y usted le creyó. Son las 2:30 de la tarde y tú estás discutiendo con tu mujer si el centavito que te encontraste a la puerta de la casa es válido o no es válido. Y el reloj va pasando. Y tu mujer dice: no, mira, tiene una marquita aquí. Sí, pero mira, vamos a ver el año en que fue. Y sigues discutiendo la marquita de un penny, perdiéndote el momento de recibir de regalo $300 millones. Yeshua vio a su generación mirando las marquitas de un penny cuando estaban para recibir la millonada del reino de Dios y su justicia. Y dice el maestro: ¿no dicen ustedes que faltan 4 meses para la siega? He aquí os digo, alzad los ojos y mirad que los campos ya están blancos para la siega. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ven y sígueme. Vende todo lo que tienes y da a los pobres y sígueme. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán después por añadidura. En otras palabras, Yeshua entendió el momento de aplicar la Torá y los profetas en el contexto apocalíptico de la prioridad de la llegada, del momento del establecimiento del reino para Israel. Él sabía que si Israel entendía el mensaje y hacía teshuvá y se unía a él en la conquista de la promesa, la redención sería inmediata, sería total. De lo contrario, habría que esperar un camino largo, muy largo, y al mismo tiempo doloroso. Al final de sus días, él lloró sobre Israel. Y cuando un hombre justo llora, como lloró Yeshua, como lloró Jeremías, Hanabí, cuando un hombre justo, cuando un sádic llora, es porque una generación está perdiendo algo muy grande. Muy grande. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Ay de ti, Kefarnahum. Ay de ti, Jerusalén. Porque si en Tiro y en Sidón, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran dado las evidencias que están siendo dadas en esta hora, se hubiese dado la oportunidad que a ustedes se les está entregando en esta hora, tiempo a que habrían hecho teshuvá en polvo y en ceniza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos debajo de mí como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Y ahora te vienen días muy duros. Días cuando te apretarán por todos lados y te van a destruir. ¿Por qué? Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Porque no conociste el tiempo de tu visitación. Mientras tanto, para Yeshua había esperanza. Había esperanza. Antes de ese ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, Yeshua enseñó: al que te obligue a llevar carga por 1 milla, llévale 2. Antes de ese llanto del sádic, Yeshua dijo: al que te pida, dale. Al que te hiera en una mejilla, devuelve la otra.
En otras palabras, debido a la inminencia del reino de Dios, no pierdas el tiempo en cosas que, comparadas con la promesa, cuyo cumplimiento ha llegado, son pasajeras, son triviales, no tienen valor alguno. Mañana los romanos no van a estar aquí. Dios los va a soplar y se van a ir como paja movida por el viento. Se van a ir. La enfermedad ya no va a estar aquí más. Yo se los he demostrado. Los demonios van a ser todos destruidos. Yo se los he demostrado. Y ese jará va a ser eliminado. El dolor se habrá ido para siempre. Y solo vas a ver el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué haces acumulando riquezas que van a ser quemadas? No te hagas tesoro en la tierra, porque aquí la porilla y el orín corrompen. Hazte tesoros en el reino de Dios, que es inminente. En otras palabras, esta edad presente es un banco quebrado. Es un banco quebrado. No compres ni un solo stock en él. Compra los stocks de un nuevo banco que viene del cielo, que nunca quebrará. Cree en la promesa. Les aseguro que mañana mismo lo verás. Hay muchos de ustedes que están aquí que no morirán sin ver el reino de Dios. El que pierda su vida la hallará. El que la proteja la perderá. No teman a los que matan el cuerpo y ya nada más pueden hacer. Teman a aquel que tiene poder para echar en la basura de la historia a los hombres que piensan que lo que tienen ahora es lo único que tiene valor. Para Yeshua, la promesa del establecimiento del reino de Dios eran asuntos de días en Israel. Pero la condición había que llenarla. La condición había que llenarla. Había que arrepentirse. Y había que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todos los bienes. Había que amar al prójimo como uno mismo. Porque con odios y con resentimientos y con mentiras y con embustes y con confabulaciones con Roma, no podemos ver la promesa. Es en este contexto de la inminencia del reino de Dios, que fue el mensaje de Yeshua, que sus palabras tienen sentido. Al que te obligue llevar la carga por 1 milla, llévale 2. Al que te pida, dale. Al que te hiere en la mejilla, dale la otra. ¿Cómo voy a perder el tiempo discutiendo con el opresor si ya mañana no va a estar aquí? Roma, con todas sus fuerzas, será tirada a la basura, quemada al fuego. Su gusano nunca morirá. La piedra que dará el golpe a toda esa estatua colosal de la cual nos hablan los profetas ha llegado para Israel. Adelante para tomar la promesa. No me quiero perder la coronación del rey de Israel. Pero el mensaje de Yeshua, para bien o para mal, no fue bien recibido. No fue bien recibido. Algunos pensaban que era otro profeta loco de los muchos que no faltaron en Israel en aquellos días. Incluso para su mamá y sus hermanos había perdido la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que para Yeshua era una buena noticia, era una muy mala noticia para el imperio. Lo que para Yeshua era una buena noticia, era muy mala noticia para los aristócratas del templo de aquellos días. Y para lo que para Yeshua era una buena noticia, era una muy mala noticia a los que vivían aferrados a un presente sin ver el mundo por venir. Lo que para Yeshua era una magnífica noticia, era una pesadilla para Herodes, para Pilatos, para Anás y Caifás y para el resto de la cúpula gobernante que no querían perder el poder y la posición que sustentaban y a la cual se aferraban con todas sus fuerzas, porque de ahí venían sus ganancias temporales. Y lógicamente el mensaje de Yeshua no fue bien recibido.
porque les estorbaba sus planes. Les estorbaban sus planes. Este tipo es capaz de crear una revuelta. Y si vienen los romanos, nos van a destruir todo esto aquí y nos quedaremos sin nada. Perderemos el trabajo, perderemos nuestra fuente de ingreso. ¿Y de qué vamos a vivir? No nos conviene que este hombre, sino que toda una nación perezca. Ese fue el consejo que estaba detrás del telón. Y desde entonces cavilaban cómo asesinarlo, de espaldas al pueblo, para evitar motines innecesarios. Por tanto, no puedes tomar estas palabras de Yeshua, dichas antes del ay de ti Corazín y ay de ti Betsaida. Estas palabras no puedes tomar hoy día, estas palabras de Yeshua de darle la mejilla al que te hiere y aplicarlas ahora. Porque la promesa del reino fue pasada a otra generación. Y por no creerle a Yeshua, por no hacerle caso a Yeshua, las cosas han cambiado drásticamente. Consecuentemente ya no es operativo caminar 2 millas a un opresor, ni darle la mejilla a un sinvergüenza, ni permitir que tu marido te golpee, basado en las enseñanzas de Yeshua. ¿Cuánto entiendes lo que estamos hablando? A menos que entendamos a Yeshua, no tiene sentido alguno seguir perdiendo el tiempo en los detalles de controversias que se vuelven infructuosas. El rechazo del liderazgo de Israel al mensaje de Yeshua lo llevó a la muerte. Y en vez del arrepentimiento hacia Dios, y en vez de creerle al profeta enviado, escogieron el camino de la conspiración. Y ahora tendremos que esperar a que el cielo, en un tiempo distante que no sabemos, nos mande a Mashiach para imponer lo que pudo ser relativamente resuelto con facilidad en unos días. Y nos pasó como en la primera redención, que pudiendo haber entrado en la tierra prometida en un par de semanas, nos llevó 40 años. De este hombre, de este judío, de este profeta, de este siervo de Dios, es del cual estamos hablando en estas conferencias. Y si esta generación de judíos es la elegida por Dios para ver la llegada de Mashiach, entonces las palabras del maestro cobran sentido de nuevo, un sentido único y extraordinario, posiblemente aún más fuerte que la primera vez cuando el maestro entregó su mensaje en aquellos días. Y si esto, entonces, como nunca antes, nuestra atención tiene que enfocarse en el amor a Dios sobre todas las cosas, en el prójimo como nosotros mismos, y eliminar el odio sin causa de entre nosotros ante lo que posiblemente sea de nuevo la inminencia del establecimiento del reino de Dios y su justicia con la venida de nuestro justo Mesías. ¿Qué quiere decir? Que ahora posiblemente nuestra generación tiene delante de nuevo un tiempo de redención. Ya se ha dicho que somos la última generación del exilio y la primera de la redención final. Si vamos a tomar estas palabras en serio, si creemos realmente que somos la última generación, entonces necesitamos prestar atención de nuevo a las palabras de Yeshua. Necesitamos su mensaje, necesitamos su espíritu. Y yo he venido siendo una voz de redención para esta generación. No soy la única, ni la mejor, pero he tratado de ser consecuente con la realidad que vive ahora el mundo. Y ustedes
que han estado durante todos estos años conmigo, ustedes que han visto el esfuerzo realizado por el amor del cielo en aras de la Torá, aún en momentos de gran debilidad y dificultades, y pagando un enorme precio por hacerlo, a ustedes les pido como nunca antes seguir adelante. Seguir adelante. Y a cada uno de ustedes les pido un esfuerzo final más, un estirón más, un compromiso adicional para que esta voz no sea apagada, para que esta voz sea transformada en miles de voces de redención que recorran todas las calles y ciudades y naciones del mundo ante la inminencia del fin de esta edad presente y el advenimiento de nuestro justo Mesías para establecer ese reino que no será destruido ni dado a otro pueblo y que aquella generación se perdió por no conocer el tiempo de su visitación. La pregunta ahora es, ¿cómo Yeshua fue interpretado posteriormente? ¿Cómo Yeshua fue interpretado posteriormente? ¿Cómo se interpretaron luego sus palabras? ¿Cómo se interpretaron después en otras condiciones y en otras latitudes sus dichos? Como todos ustedes conocen mi historia, porque no es algo oculto, es algo que yo mismo la he publicado y la he dicho por todos lados. Basta leerse mi libro, Raíces Hebreas del Cristianismo, y si no lo has leído te recomiendo que lo leas, porque ahí está toda mi historia. Hubo un tiempo en mi vida que yo vivía obsesionado con la teología en la cual fui formado en mis primeros años de estudiante bíblico. Yo fui un cristiano neortodoxo, de corte bartiano, formado en un país donde el marxismo y el materialismo dialéctico me permitió acomodar la dialéctica de la filosofía que aprendí en la escuela con la dialéctica de la teología de la palabra que aprendí del gran teólogo suizo Karl Barth en mi escuela de teología. La dogmática barthiana era mi campo de reflexión teológica. Y mis clases favoritas siempre terminaban en discusiones de la teología paulina a los ojos del comentario de Romanos escrito por Karl Barth. Y yo enseñaba el misterio de la fe, de cómo Dios vino a ser hombre en la persona de Jesús de Nazaret. Hasta que ocurrió un turning point en mi vida, un punto de cambio en mi vida con respecto a la persona de Jesús de Nazaret. En el año 1989, el año en el cual me encontré por primera vez como adulto con el judaísmo, propiamente dicho. En mi proceso final de graduación, en mi maestría de divinidad, que lo alcancé, lo confieso, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo intelectual y también económico, hace 25 años atrás. Y al descubrir el judaísmo, me di cuenta que había una historia que no me habían contado. Y decidí que no me quedaría en las ramas del árbol,
sino que bajaría hasta sus raíces y descubriría qué es lo que estaba allá abajo. Y entonces comencé a preocuparme, no cómo Dios se hizo hombre, sino cómo un hombre vino a ser Dios. Y dediqué años de mi vida estudiando a Yeshua. Me fui con los rabinos, entré en una yeshiva, me senté a los pies de los rabinos, gracias a Hashem, los buenos y grandes rabinos que me instruyeron en mis primeros años de formación académica. Me olvidé de todo lo que había aprendido antes y me propuse a mí mismo conocer a fondo al Yeshua judío, tanto como había conocido al Jesús cristiano. Y dije, voy a conocer al Yeshua judío como conocí al Jesús cristiano, y luego yo voy a hacer una evaluación sincera y tan objetiva como fuera posible. Y entonces tomaré una posición. Y no fueron, como algunos dicen, unos cursitos de 2 horas. Fueron años de investigación teológica. Y después de esos años de investigación teológica, donde tuve que comerme carpada de información en mis trabajos de investigación que me dieron los rabinos, especialmente el más difícil de todos ellos, que fue el rabino John Fisher Shelita, que me mató intelectualmente, pero al cual le agradezco toda la exigencia intelectual que puso en mí. Mi perspectiva de Yeshua cambió completamente. Me di cuenta que haciendo un análisis hebraico de Yeshua y colocando sus palabras en el contexto judío del tiempo cuando él vivió, es evidente que Yeshua nunca se vio a sí mismo como una divinidad, en el sentido que el término vino a ser interpretado después por el cristianismo. Pero me di cuenta de algo también. Me di cuenta que el judaísmo, al rechazar a Yeshua, había perdido su más extraordinario hijo. Y que el cristianismo, por rechazar al judaísmo, había perdido sus raíces. Y esos años de 1989 a 1995 fueron años de profundos cambios en mi vida. Cambios que se reflejaron en mi enseñanza y en mi vocación religiosa. Fueron años donde reflexionaba e investigaba académicamente, no porque me lo contó mi papá o porque me lo dijera un maestro de escuela dominical al cual yo le tenía un gran respeto, o porque me enseñaron algo intencionalmente mal, porque no fue así. Pero aprendí que la verdad no se establece por la sinceridad del maestro, ni por sus buenas intenciones, sino por la veracidad de la Torah. Y en esos años de profunda reflexión investigaba cómo fue visto Yeshua 100 años después, 200 años después, 300 años después, por personas no judías, en un contexto completamente no judío, en una cultura totalmente helenista, no judía. ¿Qué diferencia hay entre el Yeshua del cual hablamos y el Jesús que surge luego en los concilios ecuménicos varios siglos más tarde? ¿Cómo Yeshua fue transformado de profeta judío
con una misión mesiánica única, en un Dios de Dios, luz de luz, verdadero de Dios, engendrado pero no creado, de una misma sustancia con el Padre, como reza el credo niceno. Me dediqué a investigar cómo Yeshua fue transformado de niño judío circuncidado al 8º día, de padres judíos con hermanos y hermanas judíos, de la dinastía de David, cómo fue transformado, en el niño Dios, creador de todas las cosas, que por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó en la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que intercede por nosotros. ¿Cómo de profeta judío con una misión y responsabilidad mesiánica fue convertido luego en una divinidad, en un ser divino, como lo enseñaban los concilios católicos? Y me di cuenta que la interpretación de la persona y de la enseñanza de Yeshua que yo conocía había sido dada en un entorno no judío, con una mentalidad no judía, en un ambiente no judío y por personas no judías. Y entonces les confieso que llegué a una crisis teológica. Me pareció de pronto que me quedé sin Dios. Me quedé sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero decidí seguir la verdad, no importa dónde me llevara, porque comprendí que tú solamente estás seguro con la verdad. Y comprendí que tú no puedes sacrificar la verdad por intereses económicos, ni puedes sacrificar la verdad por amistad, ni puedes sacrificar la verdad por posiciones eclesiásticas. Y así pasó el tiempo, hasta que finalmente llegué al corazón del asunto y pude ver finalmente la realidad judía de Yeshua. Y en este proceso les confieso que perdí, pero también gané. Perdí al Jesús del concilio de Nicea. Lo perdí. Pero gané al Yeshua de Israel. Quien nunca en su vida reclamó ser una divinidad, como los que vinieron después interpretaron y enseñaron. Perdí al concilio de Constantinopla. Perdí al Dios de los concilios, pero gané al Dios de Yeshua. Y al ganarme y encontrarme con el Dios de Yeshua, me encontré con el auténtico Dios. Y decidí que el Dios de Yeshua, el Dios de Israel, también sería mi Dios y mi única fuente de salvación. Perdí la iglesia, pero gané al pueblo judío, mi verdadero pueblo, al cual descubro más tarde que no solamente me unían lazos de fe y de teología, sino de sangre y costumbre sefardita. Y desde entonces, cuando no había cumplido aún mis 40 años de edad, joven, entrando en la edad media de mi vida, mi existencia dio un giro completo. Y ahora enseño y predico al verdadero Yeshua, al Yeshua judío, y la verdadera esperanza de redención que Él predicó y a la cual entregó su propia vida. ¿Cómo pasó todo esto?
¿Y qué podemos hacer para rescatar a ese Jesús creado y fabricado por interpretaciones erradas y fuera de contexto, y traerlo de vuelta a donde pertenece, a nuestro pueblo Israel, y mostrarlo de nuevo como el auténtico Yeshua judío que todos deben conocer? Y seguramente te vas a sorprender de cómo estos hechos tuvieron lugar y cuán arda y difícil, pero gloriosa es nuestra misión. Y te lo voy a enseñar, pero mi tiempo ahora ha concluido. Shabbat Shalom. Paz sobre todo Israel. Amén y amén.